Que el Señor bendiga a todos los hermanos y a todos los amigos que están por internet, los que están visualizando ahora. Que Dios me los sea motivándoles a escuchar estas predicaciones que veo que gracias a Dios ya se están las personas añadiendo a escucharlas, a escucharlas, sí. Y hasta yo mismo a veces me las pongo a escuchar, las pongo y vuelta vuelvo a ponerlas y la vuelta las vuelvo a poner y vuelta. Y cuando alguien me escucha, que lo estoy escuchando y escuchando, me dicen, y tanto que escucha su propio mensaje. Bueno, siento como una atracción, la verdad, que de escuchar. Entonces yo no sé si eso le está pasando a muchas personas. Así que sea de mucha bendición nada más y que Dios nos use hasta el momento que Él nos llame a su presencia, hermanos, porque no se olvide que el Señor cualquier momento nos puede llamar a su presencia. Y muchas veces no es porque usted está pecando, no es porque usted está haciendo, sino porque Dios ya determinó que usted vaya a la presencia de Dios. Por eso nosotros tenemos que estar firmes siempre y saber que nosotros tenemos que estar dispuestos, hermanos, a que cuando Dios, podemos estar durmiendo y ahí Dios dice hasta aquí nomás y nos da un paro cardíaco, nos da alguna cosa y nosotros pasamos a la presencia de Dios, hermanos. Pero es la voluntad de Dios, ya a veces quiere que descansemos, a veces ya quiere que no suframos, a veces quiere el Señor ya que otra persona tome nuestro lugar o tantos propósitos que tiene Dios. Entonces nosotros no nos sorprendamos cuando escuchemos que un hermano partió. Mi pensamiento antes era que está en pecado el hermano, por eso murió el predicador, pero hasta he ido conociendo y sigo conociendo la palabra de Dios. Y ya voy entendiendo esta área, esta parte, cuando Dios quiere llevarse a la persona por algún motivo, algún propósito. Así que vamos en esta hora a aprovechar estos tiempos que Dios nos da esta oportunidad, hermano. Para mí es una oportunidad grande de dar a conocer esta palabra, hermanos, a gente, a personas, amados hermanos. Y el tema de hoy día es: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en tu propio ojo? Según Mateo 7 del 1 al 5. Vamos orando. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en este día por tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres santo, 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 3 veces santo, Padre. Y la tierra está llena de tu gloria, Señor. En este día rompe cadenas, ligaduras, ataduras, fuerzas de maldad que quieran impedir que esta palabra corra como río, que corra como agua, que esta palabra, Señor, entre en los corazones de aquellos que tienen sed de tu palabra, Dios mío, porque hay gente que siente que son pobres, porque solo los pobres en espíritu podemos darle importancia a tu palabra y queremos aprender más y más de ti, Señor. En este día, Padre, glorifícate, Señor, glorifícate tocando, llenando los vasos, llenando las vidas. En el nombre de Jesús, rompe cadenas, limpia estos aires, limpia este lugar, limpia en el nombre de Jesús, sean limpios estos lugares, esta habitación, la fuerza del mal se retire de aquí, la sangre de Cristo tiene poder. Fuera espíritus de maldad, fuera espíritus de iniquidad que quieran entorpecer la palabra en esta hora, en el nombre de Jesús, que tus ángeles acampen en esta habitación, Padre, en el nombre de Jesús, para que tu palabra vaya con libertad y entre y penetre los corazones sedientos de tu palabra. Gracias, Señor, límpiame de mentiras, límpiame, ayúdame a ser honesta, Padre, a no mentir ni mentiras pequeñitas, Padre, ayúdanos en esa área a ser rectos y correctos, Padre. En el nombre de Jesús te pido que tu pueblo seamos puros de corazón, Señor. Gracias te doy, sin malos pensamientos, sin malas cosas, Dios mío. Límpianos y perdónanos cualquier ofensa, falta. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. No se olviden, hermanos, que hay que orar. Hay que orar. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no ves la viga? Entonces, vamos a ver lo que es juzgar, lo que es una paja, lo que es una viga, hermano. Primeramente, juzgar. Porque aquí se está hablando de algo de juzgar, o sea, de algo jurídico. Juzgar, dice, es un dicho de un juez o un tribunal. Es determinar si el comportamiento de alguien es contrario a la ley y sentenciar lo procedente. Amén. Entonces, Mary, ¿puede cerrar el micrófono, hermana? Que hasta acá escucho las hojas. Porfa.
Entonces juzgar es un dicho de un juez o un tribunal. Entonces busqué también un significado, hermanos, bíblico. Busqué un significado bíblico. Busqué un significado bíblico que dice así: juzgar. La Biblia advierte que se debe evitar juzgar a los demás de manera injusta o parcial. También se dice que no se debe dar falso testimonio y que se debe oponer al pecado. Entonces, amados hermanos, el juzgar solo lo da un juez. Y ese juez es Dios, hermano. Nosotros a veces juzgamos y decimos tal hermana es una hipócrita, tal hermano, tal familiar es así, tal familiar es así. Y eso no nos corresponde a nosotros, hermanos, porque nos estamos poniendo en el puesto de Dios. Dios es el eterno juez que dice la Biblia, y nosotros somos personas, hermanos, con miles, grábese en la mente, de errores, de faltas, de fallas, y nosotros no podemos denominarnos jueces, hermanos. Y vamos a ir entendiendo esto de a poquito, a qué se refiere. Dice que es una paja, porque se habla de una paja y de una viga, hermanos, que en una persona está una paja y en otro está un tronco así, en vez de una pajita. La paja, dice, es una hierba seca. La paja de trigo y de cebada era utilizada como forraje para el ganado, camellos, asnos y caballos. En las sociedades agrícolas bien pronto se convirtió en símbolo de la inconsistencia del hombre, de aquello que no puede resistir la prueba de la justicia de Dios, así como de aquellos que serán objeto de su indignación en el juicio de retribución. Entonces la paja es algo seco, hermano. Cuando usted, los que saben de agricultura, que limpian el arroz, limpian el trigo, sale la hoja. Y estos materiales sirven para forraje, sirven para muchas cosas más, o sirven para quemarla. Entonces, hay muchas personas que están viendo el error de un hermano, cualquier error pequeño, y rápido están juzgando el hermano así, la persona así, y lo que sea, hermano. Y esas personas que hacen esto, o cuando yo hacía, pues yo era una número uno, hermano, era número uno de estas personas. Pero Dios fue tratando conmigo con los años de a poco, hermano. Yo siempre le he contado, y hay que reconocer, hermano, porque si usted reconoce será exaltado delante de Dios, hermano. Y nosotros queremos la exaltación de parte de Dios, porque el hombre no considera, hermano. Por lo general, la humanidad del hombre no considera, no valora muchas veces el esfuerzo que hace la persona. Pero por eso tenemos que siempre, mi lema, hermano, ha sido lo que Dios piense de mí. El mundo puede pensar que yo soy lo peor, pero a mí me interesa lo que Dios piense de mí. Y así tiene que ser el creyente, hermano. No estar esperando que usted lo estén alabando, que usted digan, uy, es un hombre íntegro, una mujer íntegra, una persona íntegra, porque se lo están diciendo con sus labios, pero en su corazón usted no sabe qué están diciendo de usted. Por eso es mejor recibir la honra de parte de nuestro Dios. ¿Y qué es una viga, hermano? Dice, es un madero largo y grueso que sirve por lo regular para formar los techos en los edificios y sostener y asegurar las fábricas. Según la Biblia, viga es un hipócrita por no estar dispuesto a lidiar con su propio pecado antes de lidiar con el de los demás. Entonces dice aquí, mire, hermano, esta enseñanza, es una bienaventuranza que da el Señor desde el capítulo 5, amados hermanos, 5, 6, 7, etcétera, de Mateo. Da enseñanzas el Señor, dice que Él se sentó en un monte alto y ahí empezó a hablar al pueblo, amados hermanos, y les empezó a enseñar, amados hermanos, de cómo debían comportarse. Y ahí el Señor está enseñando esto de no juzgar a los demás, de no hablar mal de los demás, amados hermanos, sino que qué hacer, nosotros tener compasión, que lo vamos a ver poco a poco. Entonces, dice la Biblia que toda esta enseñanza da a entender, si usted la estudia, la lee, busca conceptos, que la persona que tiene esto de estar criticando, amados hermanos, de estar murmurando de otro, es una persona, amados hermanos, que tiene pecados profundos, pecados fuertes, hermanos, y por eso, como esa persona tiene esos pecados, está indagando de los otros para excusarse ella misma, para sentirse que ella está bien. Por eso dice el Señor, nos da la enseñanza, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en tu propio ojo, hermano? Por eso cuando usted hable con una persona que está criticando al hermano,
nosotros tenemos que entender que esa persona, amados hermanos, no está haciendo lo correcto delante de Dios. Entonces, ¿qué dice el comentario de la Biblia Reina Valera del 60? Dice, Jesús no prohíbe toda clase de juicio, puesto que en otras partes ordenó a los creyentes que discernieran las acciones de los demás. Lo que Jesús condena es el juicio hipócrita que señala las faltas ajenas, pero pasa por alto los propios pecados. Jesús advirtió a los que evalúan a los demás con juicio severo que Dios los juzgará con el mismo estándar. La paja, quizás un pedacito de aserrín, representa una pequeña falta. La viga, perdón. Dice, la viga, una pieza grande de madera, constituye una falta moral más importante. El que corrige los fallos menores de los demás sin atender los defectos propios y más graves es un hipócrita. Los creyentes tienen la responsabilidad de ayudarse entre sí a arrepentirse de sus pecados, pero solamente después de tratar con los propios. O sea, nosotros podemos ayudar al prójimo, hermano, a corregirlo, pero primeramente nosotros tenemos que corregirnos nosotros mismos. Yo recuerdo hace años que yo tenía un familiar, que ya no es mi familiar, y él decía, Dios me dio un sueño de tal persona que está en pecado, está en adulterio, está en fornicación. Y bueno, yo al principio creía, pero después que fui analizando y conociendo a la persona como era, yo dije, ¿cómo puede Dios revelar? Iba yo solita meditando y analizando y dándome cuenta de cómo esa persona era revelada si su vida era una vida desordenada, una vida que uno se daba cuenta, amados hermanos, en el poco conocimiento que tenía yo en ese tiempo, de que esa persona, amados hermanos, no estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Y entonces aprendí, amados hermanos, que nosotros tenemos que, como dice la Biblia, darnos cuenta de las actitudes de los demás, pero sin juzgarlos, hermanos, sino analizar qué espíritu tienen y luchar, hermanos, para no dejarnos contaminar de esas personas. Ver el testimonio, amados hermanos. Nosotros analizamos cada hermano, si los hermanos son, si son gente temerosa de Dios, o son gente desordenada, o son personas que no hacen las cosas como para el gran rey. Hermano, cuando venimos al gran rey, usted tiene que venir perfumado, usted tiene que venir bien limpiecito, hermano, bien arregladito, porque venimos ante un rey y estar reverente delante de él. Y cuando vemos esto nosotros en las iglesias o vemos en cualquier actitud de las personas, nosotros nos damos cuenta que esa persona no está haciendo lo correcto delante de Dios, pero no tenemos que constituirnos en jueces, hermano. Tenemos que orar por ese hermanito, por esa hermana, por esa persona, amados hermanos, y decirle, Dios, ten misericordia de esa persona. Ábrele el entendimiento y usted va a analizar que esa persona es la que más va a exhortarlo, la que más va a estar allí para decirle a usted lo de aquí, lo de acá, porque esa persona no se da cuenta de sus errores, pero nosotros no podemos constituirnos en jueces. Nosotros no podemos decir que tal hermano, tal hermana, en venganza, amados hermanos, de que nos está juzgando a nosotros, sino que nosotros no tenemos que pagar mal por mal, hermano, sino bien por mal, tener compasión y a veces sobrepasar los errores de esas personas, porque así nosotros nos llenamos del amor de Cristo, hermano, que es mire, la característica del creyente verdadero es el amor. Si nosotros amamos al prójimo, amamos al malcriado, amamos al irreverente, amamos a los criticones, amamos a toda esta gente, hermano, nosotros somos constituidos verdaderos hijos de Dios, hermano. Porque no todo el que va a la iglesia, usted lo ve predicar, usted lo ve cantar hermoso, entonar himnos, hacer tantas maravillas, amados, tener una voz de ángeles, hermanos, son gente, amados hermanos, que son agradables delante de Dios, sino que son personas que les dan la oportunidad, y Dios permite esa oportunidad, amados hermanos, que se le dé para que en aquel día, cuando Dios pida a cada creyente, porque no se olviden que el creyente que es salvo se presentará delante de Jesucristo, hermano, y los condenados se presentarán ante el gran trono blanco de Dios. Por eso es importante, los que se salvan, amados hermanos, y nos presentaremos donde Cristo, hermanos, daremos cuenta de lo que hemos hecho, bueno o malo.
Y amados hermanos, pero no perderemos la salvación si es que no nos hemos arrepentido de corazón mientras estuvimos con la oportunidad aquí en la tierra de arrepentirnos. Pero en cambio los que se presentarán delante del gran trono blanco, esa gente, amados hermanos, ya no tiene oportunidad, ya están condenados. Entonces, por eso es importante, ¿qué es juzgar a los demás, hermanos? ¿Qué es juzgar? Tenemos que entender, amados hermanos, ¿qué es? Dice, es emitir una opinión. La hermana Rosita está sin internet, entonces por eso es que ella no está presente ahorita. Ella está sin internet. Dice, ¿qué es juzgar a los demás? Es emitir una opinión. Es emitir una opinión o juicio sobre alguien o algo sin tener suficientes elementos que confirmen el argumento. Ejemplo sobre el juzgar a los demás. Juzgar a alguien por su forma de ser. Juzgar a alguien por sus decisiones. Juzgar a alguien por sus actitudes. Los juicios que se hacen sobre los demás pueden ser incorrectos y dañinos. Para evitar juzgar a los demás, se puede ser más empático, practicar el pensamiento opuesto, reflexionar antes de hablar, tratar a los demás como se quisiera que te trataran a ti. Entonces, miren, hermanos, ¿qué es juzgar a los demás y cómo solucionar este asunto, hermano? A nosotros nos han herido tanto, a mí me han herido tanto y yo he herido demasiado. En mi juventud hería y no me daba cuenta, hermano, no me daba cuenta de cómo hacía daño yo a la gente. Y ahora yo estoy pagando aquello. Yo siento que me hieren, me ofenden, me juzgan, me calumnian y tantas cosas, amados hermanos. Y yo lo acepto y no pago mal por mal. Trato de no odiar, trato de no guardar rencor. Solo le pido a Dios, aléjame de estas personas, ayúdame a darles testimonio, cosas así. ¿Por qué, hermanos? Porque haciendo esto limpiamos nuestro corazón y no se olvide que lo que usted un día siembra, usted un día cosechará. Y yo sigo cosechando tanta maldad que hice de joven con mi lengua sin entender, porque no sabía, era inmadura, hermano. Pero gracias al Señor por todo, yo le doy gracias a Dios por todo, hermano. Pero lo que a mí más me importa, siempre lo digo y lo diré, es lo que Dios piense de mí. El mundo puede ponerse en contra de mí, puede decir lo que sea, pero lo que Dios piense de mí es lo que a mí me interesa. Porque Él sabe todas las cosas, sabe lo íntimo del corazón. El por qué usted hizo aquello, el por qué usted lo de aquí, Dios lo sabe, hermano. Aunque los hombres digan otra cosa, Dios es lo que nos debe importar. Entonces, para vencer el juzgar a los demás, nosotros tenemos que aprender a amar a esa persona por su forma de ser. ¿Qué más? Dice, tenemos que a esa persona no, con las decisiones que ella toma, que esa persona tiene, amados hermanos, nosotros saberlas comprender y saber orar por ella. Y también sus actitudes, las actitudes que tal persona tiene, nosotros no sabemos cuál es el origen y el deseo de tal actitud que toman, amados hermanos. Entonces nosotros tenemos que, en vez de juzgarla, tener misericordia, tener compasión, amados hermanos, y decir, tal persona necesita nuestra oración, tal persona necesita nuestra compasión. Y no se olvide que esa persona que usted la analiza cuando usted ya tiene este conocimiento es la que más va a juzgar, la que más va a hablar, la que más va a exigir, la que más va a hacer tantas cosas. Pero por eso nosotros ya estamos aprendiendo ahorita de que tenemos que aprender a amarla a esas personas a pesar de sus actitudes, amados hermanos. Y si Dios nos permite hablarles algún momento, hacerlo, pero con amor, con sabiduría, para no herirlas, para no dañarlas. Entonces, ¿qué manda la Biblia para no juzgar a los demás? Ya vamos terminando. ¿Qué manda la Biblia para no juzgar a los demás, hermanos? Dice, ser misericordioso. Y misericordioso es ser compasivo, amable, ser perdonador y practicar la reconciliación. La misericordia representa el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos en virtud de la expiación de Jesucristo. Mira, hermano, ¿qué nos manda a hacer el Señor Jesús? El Señor nos manda a ser compasivo, hermano, a perdonar las faltas, a perdonar. ¿Y cuántas veces tenemos que perdonar, hermano? 70 veces 7. 7 por 7, 70 por 70 es
una cantidad muy alta, hermano. O sea, toda la vida tenemos que vivir perdonando a la gente que nos daña, hermano. A la gente que nos hace daño, hermanos. Nosotros tenemos, o al familiar que se porta mal con otro familiar, nosotros no tenemos por qué juzgarlo, sino amarlo, hermano. Y si podemos corregirlo con amor, hermano. Pero no por eso usted va a quitarle el habla, no por eso usted se va a alejar de esa persona, sino que usted y nosotros tenemos que aprender a amarlos, a tener compasión de ellos, a saber que el día que caigan en las manos de Dios va a ser duro, va a ser terrible, amados hermanos, de aquel familiar, de aquella persona que está haciéndole daño a otro familiar, pero nosotros no podemos odiarlos, no podemos decirle, ya no te hablo porque eres un malvado, con mi familia te estás portando mal, con mis amigos, con mis vecinos, No, hermanos, nosotros tenemos que aprender a amar y a ser compasivo con todas las personas, sabiendo que Dios es el único perfecto, hermano. Porque si nosotros nos ponemos en el lugar de Dios, amados hermanos, estamos impidiendo que Dios haga lo que solo Él puede hacer juicio, hacer justicia. Y como conclusión, amado hermano, de esta enseñanza que es corta, dice, Jesús nos enseña a no ver los errores de los demás, sino a ponernos en el lugar de ellos y dejar que sea Dios juzgando la causa. Mire, hermano, el Señor les enseñó a los discípulos y a toda la gente cuando se subió allá antes de ir a la cruz, hermano, en ese monte alto. Una de las cosas de las bienaventuranzas era que había que ser misericordioso, amados hermanos. Entonces, nos tenemos que poner en el lugar de los demás, hermanos. Cuando usted ve alguna cosa de algún hermano, de alguna hermana, de algún familiar, usted póngase en el lugar de esa persona y usted dígale, Señor, así fui yo cuando era joven. Dígale así, Señor, así yo me comporté cuando yo era joven, o cuando yo era inmadura, o cuando yo no te conocía. Entonces, tenemos que justificar a la persona para no llenarnos de odio, de resentimiento, de venganza, o estarla criticando, estarla pelando y tantos argumentos, amados hermanos. Y como llamado, ¿qué nos hace Dios, hermano? Dice, Dios nos pide que entendamos que el único perfecto es el Creador y que nosotros somos hombres con errores y debilidades. Tenemos que tener bien claro, hermano, que nosotros somos hombres que tenemos muchos errores y tenemos muchas debilidades, hermano. Así que por esa razón nosotros no podemos ponernos en el puesto de Dios, hermano, ni juzgar a nadie, hermano, sino tener compasión solamente. Esa es otra de las características del verdadero creyente, ser compasivo, que es misericordioso, ser perdonador, amar. Si se portó mal tal persona, amarla, perdonarla. Si se portó de esta forma, amarla, perdonarla. Si le hizo mal, amar. Yo parezco masoquista, hermano. Que a mí me hacen daño y yo sigo amando, que a mí me hacen daño y sigo hablando. No puedo quitarles el habla, no puedo. Entonces, ¿por qué? Porque en mí está el amor, hermano, el perdonar, en que yo también fui así. Me pongo en el lugar de esa persona, amados hermanos, que yo también fui así en mis inicios y amo y perdono. Así que en esta hora, hermanos, vamos a alzar nuestras manos y vamos a orar dando gracias a Dios por esta enseñanza, que espero que sea de mucha bendición para aquellos que van a escucharla por internet. Oremos. Alce sus manitos, hermano, y abra sus manos. Y no se olvide de estar orando por la casa de Dios que queremos, hermano. Que de este año no pase ese anhelo y ese deseo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en este día. Dígale, hermano, gracias te damos, Señor, por tu bondad infinita, Señor, porque tú eres perfecto, tú eres misericordioso, tú eres maravilloso, tú eres soberano, Dios, y tú me has dado un corazón perdonador, Padre, porque tú me perdonaste, Padre, cuántas veces, Señor, y me sigues perdonando, Padre. Ayuda a tu pueblo a entender y ayuda a los que van a visualizar, a los que van a escuchar por internet esta enseñanza, Padre. Toca las vidas de aquellos que van a abrir su corazón para escuchar esta palabra. Toca las vidas, toca las vidas, toca las almas. Toca los corazones, Padre. Señor, que no seamos personas que miremos la paja que está en el ojo de nuestro hermano, de nuestro amigo, de nuestra familia, sin darnos cuenta que cuando hacemos esto es porque tenemos una viga gigante, Padre,
pecados horrorosos dentro de nuestros corazones, Padre. Ayúdanos, Señor, a amar y a perdonar, a pasar por alto las ofensas, Padre mío, porque solo así podemos ser llamados hijos tuyos, Dios mío. Oramos por nuestra casa de oración, Padre. Que de este año no pase, Dios mío, y si llega a pasar, que sea ya para que nos acercamos, Señor, al momento de obtener ese lugar para danzarte, para alabarte, para recibir tu presencia, Padre. Parra masakalama sobalaya y amasokalaya ubalaya, Espíritu Santo de Dios, lava somalaya, alabasikalava somalaya. Bendito sea tu nombre, Señor. Oramos creyendo, Padre, que tú eres fiel para responder a nuestras peticiones, Padre. Que tú eres fiel para contestar a nuestras necesidades, Padre. Bendito, bendito. Queremos adorarte. Queremos estar en tu casa de oración. Queremos predicar en las calles, ir a las casas a predicar, Padre. Estar preocupados de tu obra y de las almas perdidas, Padre. Ayúdanos, Señor. Hacer tu voluntad, Señor. Gracias te damos en este día por tu inmenso amor, tu inmensa misericordia, Señor. Yo lo creo. Yo tomo tu bendición, tomo. Abra sus manitos, hermanos, al cielo y dígale, tomo tu bendición, Señor. Tomo tu bendición, Padre. Tómela, hermano, tómela, tomo. Dígale, tomo tu bendición, Padre. Tomamos tu fuerza, tu fuego, tu vigor, tu ánimo, tu anhelo, Padre. Lo tomamos y no vemos nada que ocurra a nuestro alrededor, Dios mío. Las maldiciones que nos den, Padre. El odio que sea sobre nosotros, lo rechazamos, Padre. Seamos, Padre, que un impelente del Espíritu Santo nos cubra, Padre. De la mollera de la cabeza a la planta de los pies, Padre. Rechazamos toda maldición, todos los que hablen mal de nosotros. Rechazamos toda iniquidad, rechazamos toda perversidad de tu iglesia, de tu pueblo, Señor. Rechazamos todo lo que no es tuyo, Padre. Y danos coraza del Espíritu Santo. Nos revestimos de la coraza de Dios. Revístete, hermano. Dile, me revisto de toda armadura tuya, Dios mío, para resistir al diablo y que se larguen las fuerzas de enfermedad, las fuerzas de iniquidad. Se larguen toda fuerza pitónica que quiera derribar nuestros corazones, que quiera enfermar nuestros corazones, que quiera enfermar nuestros riñones, que quiera enfermar, Señor, nuestros órganos. Toma control del cuerpo de mi hermano Luis, Señor. Toma control de su cuerpo, de su alma, de su mente, Padre. Enséñale a él a buscar tu gloria. Enséñale a él a buscar tu poder, Dios mío. Y enséñanos a todo tu pueblo, a los que van a estar por internet, a buscar y a revestirnos, Padre. En el nombre de Jesús, gracias te damos creyéndolo, Padre. Creemos, Padre, y te alabamos y te bendecimos y te damos todo el honor, todo el poder, toda la alabanza, Señor. Gracias, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hermana Rosita, hermana Esther.